están? Bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Leslie y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, le des like y comentes aquí abajo cualquiera de mis videos para que podamos seguir creciendo. Como pueden ver en el título de hoy les traigo un story time de la vez que me hicieron bullying. Ya tiene un tiempo, como unos 10 años de esto, pero quería hacer un video contándolo porque sé que son cosas que pasan en todas las escuelas. Y es muy feo el no tener el apoyo ni de tus amigos ni tus familiares ni que nadie que te crea lo que pasó, porque eso fue lo que me pasó a mí. Nadie me creía, pero el día de hoy estoy aquí para contarles esa anécdota un poco fea, pero gracias a el universo, a Dios, a lo que ustedes crean, la pude superar. No sé si pueden escuchar o notar que estoy un poco resfriada, así es, estoy enferma y probablemente mi voz se escuche un poquito rara durante el video, pero espero que no les moleste. No les voy a contagiar de COVID, nada, no es COVID de hecho, es solo una gripa común. Ok, empecemos. Vamos a retroceder el tiempo al año 2010. En ese año yo me gradué de la secundaria, que aquí en México son 3 años de secundaria, y yo me gradué en el 2010. No tengo exactamente las fechas, pero vamos a poner un ejemplo entre junio y julio del 2010. Entonces lo que pasa después es que al momento de graduarte de secundaria cruzas a la preparatoria, que son otros 3 años más de preparatoria. En mi ciudad hay preparatorias tanto públicas como privadas, pero mis papás decidieron meterme a una pública pero al mismo tiempo privada. En fin, al momento de yo graduarme de la secundaria tenía que elegir la preparatoria a donde quería ir, y esa preparatoria fue mi ensueño porque un tiempo atrás había ido a un evento en la plaza principal de la ciudad, donde la banda de música, tanto porristas como bastoneras y banderas, se presentaban de esa escuela, y yo quedé encantada y enamorada con el trabajo que hicieron. Entonces para mí era el entrar a esa preparatoria únicamente por querer ser parte de eso. Igual estaba fascinada porque a mí todas las cosas que tienen que ver con música, todo lo que es artístico me encanta. Entonces mi mamá y yo decidimos o quisimos entrar a esa preparatoria porque nos llamaba mucho la atención eso, el estar yo en el grupo de porristas o de bastoneras. Pero todos mis sueños se destruyeron al momento de que entré y supe o vi la realidad de las cosas. Antes de entrar al 100% a la preparatoria, nos daban 2 semanas de cursos antes de entrar en el ciclo escolar. Esto fue más o menos como a finales de julio, principios de agosto me parece ser. Eran 2 semanas, después casi cuando nos graduamos, 2 semanas ir a los cursos de la preparatoria. Después ya teníamos todo un mes de vacaciones y luego entrábamos ya de lleno completamente a la preparatoria. Yo hice amigos en esas 2 semanas que estuvimos ahí, pero mis amigas al momento de entrar a clases ya nos cambiaban de salón. Entonces todas las amistades que yo hice estando en los cursos completamente no me tocó con absolutamente nadie, pero había algo en común que nos juntaba a todas, que era el grupo de danza, de la prepa. Cuando yo me di cuenta que había también grupo de danza, dije, de aquí soy. Dije, esto es lo que quiero. Porristas y bastoneras y todo me gustaba, pero me gustaba más el de danza. Después pasó un tiempo y me di cuenta que fue una buena elección haber entrado al grupo de danza, porque la jefa de las bastoneras y de las porristas era tan mala. De verdad, era tan mala. El fin de semana me tocó ir a ver al grupo de porristas ensayar. No recuerdo exactamente a qué fui, fue un sábado. No recuerdo exactamente a qué fui, creo que yo también tenía ensayo porque iba a haber un evento en la preparatoria donde nos íbamos a presentar y me tocó ir. Creo que estaban haciendo audiciones, porque para esto hacían audiciones para poder entrar al grupo tanto de porristas, bastoneras o banderas, o de banda de música si tocabas algún instrumento. También hacías audición, pero lo que vi sí me impactó un poco porque nunca me había tocado vivirlo o verlo tan de cerca, que era el rechazo a si no tenías cierto tipo de cuerpo o de altura, no podías entrar al grupo.
tenían un específico tipo para las porristas, un específico tipo para las bastoneras y un específico tipo para las banderas. Para las banderas tenían que ser alumnas que estuvieran delgadas y altas. Para las bastoneras tenían que ser igual delgadas y de una estatura mediana, y las porristas que llevaban los pompones eran igual, tenían que ser delgadas pero más chaparritas, más chiquitas, porque querían hacer como un tipo alineación entre de lo más pequeño a lo más grande. Entonces si tú no tenías ese tipo de lo que ellos pedían, no podías ser parte de, aunque tuvieras experiencia o supieras, no podías ser parte del grupo si tú no tenías las características. Y en ese tiempo la verdad es que yo soy una estatura promedio, mido 1.64, pero en ese momento mi peso era completamente fuera de los estándares que estaban pidiendo. Nunca fui una persona que se fijara mucho en el físico, de hecho nunca he tenido esa inseguridad por mi cuerpo, pero en ese momento la desarrollé porque yo quería ser parte del grupo también, y al momento de saber que especificaban flaquitas o de talla tal para poder entrar al grupo, de estatura tal, mis sueños ahí se acabaron. Pero después me di cuenta cómo era la directora, la jefa de porristas y de toda la sección. Era un monstruo. Entonces qué bueno que no entré, porque si de por sí el ver cómo hacían las audiciones ya me causó una inseguridad, el estar dentro de, yo creo que iba a destruir mi autoestima completamente. Entonces fue una buena elección no entrar y no presentarme, ni poder estar ahí adentro. Como les dije, yo hice amigas en el grupo en mis 2 semanas de cursos, y esas amigas ya no me tocaron en mi salón. Vamos a poner un ejemplo. En el turno matutino, bueno, en ese entonces no había turno vespertino, pero en el turno matutino era el grupo A, B, C, D, E, F, G, H y el I. Era hasta el I, me parece. Y a mí, un ejemplo, a mis amigas les tocó en el A y a mí me tocó en el G. O sea, eran demasiados números diferentes y no te dan la opción de poder cambiarte. Entonces no era válido. Tuvimos que acoplarnos y adaptarnos a que no nos podíamos ver, pero nos veíamos en los ensayos de danza. En mi salón me tocó con con una ex compañera de secundaria, que de hecho a esa prepa entraron muchos ex compañeros de la secundaria, pero literal como entramos todos nos olvidamos de cada uno de ellos. No hablábamos o no nos juntábamos casi ya cuando entramos a la preparatoria. Pero en mi salón me tocó con una de ellas. Yo casi no me llevaba con ella estando en la secundaria. Entonces como que sí nos comenzamos a juntar porque nos conocíamos, pero en realidad no porque fuéramos amigas. En fin, nos comenzamos a juntar, hicimos otras 2 amigas más o 3, no me acuerdo muy bien. Y comenzamos a juntarnos, éramos el grupito del salón, guaraguara, nos llevábamos bien, íbamos para allá, íbamos para acá, la cafetería gigantesca, nos gustaba mucho ir a comer ahí, juntarnos y estar en una mesita o así. Convivíamos mucho, de vez en cuando ex compañeras de la secundaria, como les digo, que entraron varias, nos veían y pasaban y nos saludaban, nos se quedaban platicando ahí a un ratito. La verdad es que ahorita que estoy recordando todo para contárselos, me trae ya muy muy bonitos recuerdos en ese momento, cuando recién comenzamos la preparatoria. Cuando pasaron unos 2 o 3 meses fue cuando la situación comenzó a ponerse demasiado mal. En el salón hay un jefe de grupo y el jefe de grupo era una de mis amigas. Comenzaron a pasar unas cuestiones, unas cosas. 2 compañeras de nuestro salón le comentaron a la jefa de grupo que se les perdían cosas, entre cosas materiales y dinero, pero no sabían qué era, o sea, no sabían si era alguien que estaba robando o pues sí, lo más seguro es que era eso. En fin, se lo comentaron a la jefa de grupo y la jefa de grupo lo que hacía en el descanso cuando íbamos a comer era cerrar el salón con llave. Y un tiempo se paró, un tiempo estuvo así, ya nadie se quejaba de que le robaban ni nada, absolutamente nada. En eso nos comenzamos a juntar con otra muchacha que era de nuestro salón
y se comenzó a juntar mucho con nosotros y empezó a llevar mucho y así y así y así. Entonces era alguien más que se agregó al grupo. Yo no tenía ningún problema, me llevaba súper bien con ella y todos estábamos felices, hasta que llegó el día en el que me di cuenta que el por qué se había comenzado a juntar con nosotros. Tiempo mis papás tenían un poco de problemas económicos y yo faltaba muchísimo a la escuela. De repente pasaba 1 o 2 semanas que no iba a la escuela y la verdad es que en ese tiempo no lo pensaba o no lo asimilaba como ahorita, que sí es algo malo. Nunca jamás, papás, si me están viendo, nunca dejen que sus hijos falten a la escuela, por más apretados de dinero que estén. Nunca dejen que falten a la escuela ni que no terminen la escuela, porque es algo importantísimo. Pero en fin, mis papás en ese momento no estaban bien económicamente y pues cada mes había que pagar una mensualidad y que te pedían tanto de un libro, tanto de otro libro, el uniforme de invierno, que si no lo tenías no te dejaban entrar con otro suéter que no fuera el de la escuela, muchísimas cosas. De repente que te daban 10 boletos para una rifa de año nuevo que tenías a fuerzas que vender y que pagar a la escuela. Eran muchas cosas. Entonces yo había semanas que yo de repente ni siquiera iba a la escuela, como 2 semanas, porque mis papás no tenían dinero para mandarme a la escuela. Y cuando iba, nunca llevaba lonche, siempre me daban dinero para comprar algo en la cafetería. Como hay un jefe de grupo, también hay una maestra que es la persona como si fuera también jefe de grupo, pero es una maestra, no me acuerdo cómo se le llama exactamente, pero ella era como nuestra asesora. Si teníamos algún problema con algún profe o con alguna maestra que no nos quisiera recibir alguna tarea o algo así, íbamos con ella, podíamos hablarlo y ella se ponía en contacto con el maestro para poder llegar a algún acuerdo y cosas así, para no ir hasta la dirección a tener que hablarlo. Y en una de esas tantas veces que se estuvieron robando cosas, nos quedamos, era la maestra de informática, nos quedamos hasta el final de la clase de informática y mis amigas y otras más del salón nos pusimos a hablar con la maestra acerca de lo que estaba pasando y comentándole y diciéndole: ¿sabe qué, maestra? Es que está pasando esto, a mí se me perdieron 20 pesos, a mí se me perdieron 15 pesos, a mí se me perdió una plancha del cabello, a mí se me perdió un suéter, a mí se me perdieron muchas cosas. Entonces la maestra habló con todas nosotras y nos dijo: ¿saben qué? Vamos a tratar de poner una tipo trampa para poder cachar a la persona que se esté robando las cosas, porque no es normal que a todo mundo se le estén desapareciendo sus cosas, ni muchísimo menos el dinero. Entonces vamos a hacer esto, vamos a tratar de hacer el otro. Hicimos como un plan de estrategia para poder capturar al ladrón del salón, pero no salió como esperábamos. Tiene lo interesante de esta historia. Un día estaba yo en clase, estábamos en clase de matemáticas, si no me mal recuerdo. Estábamos en clase de matemáticas. Estaba una de mis amiga, sentada enfrente de mí. Estaba yo en el asiento que sigue y atrás había otras compañeras. Normalmente era rara la vez que nuestras amigas nos sentáramos juntas, mi grupito nos sentáramos juntas, porque como que cada quien tenía su asiento en específico donde podían ver mejor, donde les gustaba más. Y yo casi siempre estaba a mero enfrente porque no veo de lejos y no pongo atención si estoy hasta menos atrás, no escucho. Entonces sí, para mí era importante estar enfrente. Creo que estábamos en clase de matemáticas o de biología, una de dos, no recuerdo. Bueno, para esto yo tenía una bolsita como de este tamaño más o menos, donde metía todos mis plumones, mis lápices, mis plumas y todas las cosas que tenían que ver para escribir. Y en esa bolsita, por la parte de afuera, tenía un zipper. Y en ese zipper era otra bolsita donde yo metía mis sacapuntas, mi borrador y metía mi dinero. Yo metía normalmente ahí todas mis monedas. Cuando yo salía de la prepa, yo me iba en transporte público a mi casa. Me venía en transporte a mi casa. Entonces yo siempre traía dinero ahí para el transporte público, para poder pagarlo. Sinceramente, ese día fue antes del recreo, fue antes del descanso, entonces traía como 40 pesos más o menos
pero eran puras monedas, no traía nada de billetes, eran puras monedas. Mi amiga, que estaba sentada enfrente de mí, me pide prestados mis plumones para poder hacer el título de lo que estábamos viendo del tema de la materia. Y yo, obviamente, como soy pues buena amiga, le dije, sí, claro que sí, no hay problema. Saqué mi bolsita de plumones, se la doy, y en eso que yo se la entrego, yo estaba haciendo mis apuntes de matemáticas, viendo al pizarrón, estaba anotando, cuando de repente escuchó el ruido de mis monedas. Pero yo no le puse atención, solo lo escuché, no le puse atención, yo seguía haciendo lo mismo. En eso, ella voltea y me dice, oye, ¿me puedes decir qué hora es? Ah, sí, está bien. Yo traía en ese tiempo, un celular de este tamañito chiquitito, de esos que, o sea, del año del caldo, que ya yo creo que hasta ahorita es muy raro el que exista uno de esos teléfonos. O sea, nada que ver a la tecnología que nos presenta Apple ahora, nada que ver. Era un cacahuatito literal, un teléfono chiquitito. Lo llevaba por emergencias y ocupaba hablarle a mis papás por algo. Y lo traía en mi mochila. Mi mochila estaba en el piso a un lado de mí. En eso ella me pregunta la hora y yo, sí, ahorita te digo. Yo me agacho para poder agarrar mi celular y sacarlo así rápido, solo ver la hora porque estábamos en clase. Cuando ella hace exactamente la misma acción de agacharse, pero aventar las monedas que me acababa de robar adentro de su mochila. Y yo vi, cuando yo me agaché a agarrar el celular, fue lo primero que yo vi y escuché las monedas donde cayeron a su bolsa. No dije nada, me quedé callada, solo agarré el teléfono, volteo y le digo, son las 9 y algo. Gracias. Y yo seguí haciendo lo mío, seguí escribiendo el de este problema de matemáticas. Ella me regresa mi bolsa y pasa el tiempo. Yo ni siquiera revisé mi bolsa si estaban o no las monedas. Yo solo agarré la bolsita y seguí sacando plumones, sacando lápices, haciendo lo de la clase. Cuando tocan para el receso era como a las 10 y algo. Tocan para el receso y comienzan todos a guardar sus cosas, obviamente porque iban a cerrar el salón. O sea, tenían que esperarte hasta que todos salieran para poder cerrar el salón. Y la jefa de grupo se quedaba hasta el último en la puerta para poder ver que nadie se estuviera robando nada por lo que ya había pasado anteriormente. Entonces yo comienzo a guardar mis cosas y finjo que estoy sacando, que estoy buscando algo, y mis amigas me dicen, apúrate, y yo, sí, ahorita voy. Les digo, espérenme tantito, ahorita voy, ahorita las alcanzo. Y ellas se fueron y la jefa de grupo se quedó en la puerta esperando. Y yo le grité porque era mi amiga. Yo le dije, espérame tantito, voy a buscar algo. Y en eso saco mi bolsa de plumones y reviso. Y efectivamente mi dinero había desaparecido. Gracias a Dios, en ese momento no sé qué fue lo que pasó. No sé si por lo rápido que ella quiso agarrar el dinero, no lo agarró completo. Me quedaron como 5 pesos creo, y en ese entonces el transporte público cobraban 3 pesos a los estudiantes. Traía uniforme y mi credencial. Entonces prácticamente me dejó dinero para poder regresar a mi casa, porque si no, no iba a tener otra forma de cómo regresar a mi casa, a menos de que le hablara a mis papás para que pudieran ir por mí. Y a lo mejor hubiera sido todo un show, no tengo la menor idea de qué hubiera pasado después, pero efectivamente ella se había robado mi dinero. Vamos al descanso y ya guardo yo mis cosas, me voy, cierran el salón, nos vamos y platicamos súper bien. Para esto yo ya me había dado cuenta y había notado que siempre en la hora del descanso ella compraba un montón de comida. Siempre compraba un montón de comida. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿o de dónde trae tanto dinero para comprar tanto? Pero es en serio, o sea, era la cantidad exagerada de comida que ella compraba. Un ejemplo les voy a dar: compraba una hamburguesa, unas papas con queso, unos nachos, unas sabritas, un refresco, un agua, un jugo, o sea, compraba inconmensurablemente muchísimas cosas. Y ya llevaba yo tiempo viendo eso y yo decía, wow, o sea, come mucho, tiene mucha hambre. Y yo de vez en cuando me echaba el lonche, unos 2-3 taquitos de tortillas de harina, compraba algo ya hecho, igual una hamburguesa, un burrito, cosas así sencillas solo para aguantar hasta llegar a mi casa a comer. Pero lo que ella compraba era demasiada comida, que a mí sí me hacía súper extraño,
pero al mismo tiempo pues nunca pregunté o nunca le dije nada al respecto, porque pues o sea, no era algo como para abrir tema de conversación. Solo en mi interior, en mí, yo decía, eso está un poco extraño, pero bueno, no importa. Entonces ese día yo salí al descanso sin comer, sin dinero, me quedé sin comer. Y cuando estábamos ahí en la explanada ese día, nos fuimos a la explanada donde jugaban básquet y fútbol, y donde se hacían los honores y todo eso. Tenía como un tipo, era techada y tenía como un segundo piso. Y en el segundo piso había un espacio donde podías sentarte con todos tus amigos a comer ahí. Y me acuerdo tanto ese día ver todo lo que ella había comprado de comida y yo sin poder comprar nada porque me acababa de robar el dinero. O sea, la comida que ella se estaba comiendo era con mi dinero y yo nada más callada, sin nada que decir, viéndola comiendo. Y me preguntaron, oye, ¿no vas a comer nada? No, es que no tengo hambre, me duele la panza. ¿Me duele la panza? Sí, claro. En fin, ese día se acabó. Al día siguiente yo como si nada hubiera pasado, todo tranquilo. Pasaron unos días, 2 días pasaron, pero fueron unos días. Yo le conté a una de mis amigas del grupito, le dije, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto. Y recuerdo que estábamos en clase y alguien comenzó a pasar un papelito donde decía, ya encontramos a la rata, ya encontramos a la rata, ya sabemos quién es la rata o algo así. Y comenzaron a pasarlo entre todos. Y me tocó a mí y yo dije, me espanté porque dije, ay no. Y ya con esto aquí se detonó todo. Puede ser algo malo que eso esté pasando, pero no dije nada, solo pasé el papelito para atrás hasta que llegó a ella. Y cuando llegó a ella, varios del salón reaccionaron porque vieron lo que estaba pasando. Y cuando llegó ese papelito a ella, todos le como hicieron como que, no sé si bulla o algo así, hicieron un sonido como para decir que se estaban, o sea, que le tocó a ella. Y cuando eso pasó, yo quedé shock porque dije, o sea, algo malo se aproxima, algo malo se aproxima. Y yo no sabía cómo reaccionar al respecto, no sabía si decirle a la maestra, no sabía si decirle a mis demás amigas. O sea, no supe al final, no me acuerdo ni supe al final cómo fue que comenzó eso de ese papelito. No sé si fue la persona a la que yo le conté, no tengo la menor idea, solo me acuerdo que eso pasó. Pues pasaron los días y yo fui a hablar con la maestra, con nuestra asesora de grupo. Fui a hablar con ella, a comentarle y a decirle lo que había pasado. Y la verdad es que la reacción de la maestra fue muy rara, porque no sé si no me creía o simplemente quería como que no le dio la importancia que era al tema. Y cuando yo hablé con ella fue porque, no sé si se acuerdan que les dije que con ella habíamos hecho como un tipo plan para poder atrapar a la persona que se estaba robando las cosas. Bueno, en esa junta que tuvimos estaba ella. Entonces era como, ¿cómo la íbamos a atrapar si ella era parte de? O sea, ella siempre estaba presente en todas esas juntas que teníamos con la asesora, porque como la jefa de grupo era amiga de nosotras, ella pues obviamente estaba siempre en el grupito y siempre sabía, como que estaba un paso adelante de lo que nosotros pensábamos hacer para poder atrapar a la persona que se robaba las cosas. Entonces yo hablé con la asesora y le dije, ¿sabe qué? Yo encontré a la persona que se está robando, me pasó esto con tal persona, hizo esto, hizo esto. Y la asesora fue como, bueno, lo voy a hablar con la jefa de grupo, vamos a ver cómo podemos hacerle, y vamos a mandar llamar a los papás y a ella para hablar con ella y ver si es verdad lo que estás diciendo, y así. Y yo como de que, o sea, como que está dudando de mí si le estoy diciendo que ya me pasó, que yo ya vi con mis propios ojos lo que ella está haciendo. Pero como les dije también, yo faltaba mucho a la escuela, entonces
creo que se juntaron 2 semanas o una semana que yo dejé de ir a la escuela por problemas que tenía en mi casa, y recuerdo estar en la computadora en Facebook viendo X cosa cuando me llegó un mensaje de ella. Y yo me espanté porque dije, ¿qué quiere? Normalmente nunca me hablaba. Vi el mensaje y era para reclamarme el por qué yo lo había acusado de esa manera. El por qué, me acuerdo que decía el mensaje, que por qué si ella nunca me había hecho nada malo, porque yo había hablado de ella de esa manera, si ella nunca me había hecho nada malo, nunca me había hablado mal, siempre había tratado de ser buena amiga conmigo y muchísimas cosas. Me reclamaba y me decía, por tu culpa le mandaron a hablar a mis papás y mis papás tuvieron que venir a la escuela a hablar con la maestra y que guau, o sea, muchísimas cosas. Y yo era como, o sea, ahí estaba yo completamente tan confundida y tan sacada de onda porque no sabía cómo reaccionar, o sea, no sabía qué hacer ni qué decir. Yo ya llevaba como 1 semana y media sin ir a la escuela, no había estado presente en las cosas que habían pasado durante ese tiempo. Yo no sabía si la maestra, qué era lo que la maestra le había dicho, lo que mis amigas le habían dicho, o sea, yo no tenía ni idea de nada, estaba completamente fuera de... Me estoy acordando de algo que pasó antes de que yo descubriera que era ella. Un día nos pidieron hacer un trabajo en equipo y pues como yo tenía mi grupito de amigas, éramos el equipo, éramos creo que unas 5. Y nos fuimos a casa de una de ellas, que era la jefa de grupo. Nos fuimos a su casa para poder hacer el trabajo. Ella vivía relativamente cerca de mi casa, pero yo nunca había ido hasta ese lugar, entonces casi no conocía para allá. Pero nos fuimos con ella y con su mamá, nos fueron a dejar a su casa y ahí estuvimos prácticamente toda la tarde hasta que mi papá fue por mí ya cuando terminamos el proyecto. Pero recuerdo algo, que estábamos todas adentro de su casa y íbamos a comer. Su mamá nos hizo de comer a todas, nos invitó a comer y una de ellas, no recuerdo si fue la jefa de grupo, o sea, en su casa, o fue alguien, no, sí fue ella, la jefa de grupo, traía un billete de 50 dentro de su mochila y ella se acuerda, y yo me acuerdo clarito, que ella lo sacó de su mochila y lo dejó arriba de su peinador en su cuarto, porque nos pasó a su cuarto para que lo conociéramos y estábamos arriba de su cama platicando, echando el chisme. Pues éramos adolescentes, teníamos como unos 13, 14 años yo creo, y estábamos platicando, echando el chisme, y yo recuerdo haber visto a ella sacar el billete y dejarlo arriba de su peinador. Y se fue, se salió del cuarto, fue a la cocina y en eso nos salimos todas porque nos habló para ir a comer. Pues les diré que ese billete de 50 se perdió. Ya no supimos de él, ya no supimos de ese billete, lo anduvo buscando y recuerdo por eso, porque después ella lo anduvo buscando, ocupábamos algo de la papelería y ella dijo, yo lo pago con mi dinero, yo traigo dinero, le dijo a su mamá, y fue a buscar el billete de 50, jamás lo encontró. Ya nunca jamás encontré ese billete de 50, no supimos nadie en dónde había quedado ni qué le había pasado. Y yo me acuerdo clarito, y yo hasta eso le dije a ella, le dije, es que yo te vi que lo dejaste aquí, o sea, aquí estaba, a menos de que con el aire o donde pasamos nosotros se haya caído, pero no, o sea, buscamos, le ayudamos a buscar en su cuarto, quitamos algunos muebles y todo para buscarlo y no estaba ese billete. O sea, el dinero había desaparecido por arte de magia y nunca jamás supimos dónde quedó. Entonces, después de que pasó eso, que me di cuenta que era ella, fue cuando yo recapitulé y dije, ahora sé quién se llevó ese billete de 50. Ahora entiendo de dónde desapareció y por qué desapareció. Entonces llegó el día más deseado y esperado por mí, pero al mismo tiempo el que más miedo le tenía, que era regresar a la escuela. Yo llegué a la escuela y prácticamente medio salón, o yo creo que todo el salón, no me hablaba nadie. Todos me hicieron la ley del hielo, incluyendo mis amigas, y yo no sabía por qué. O sea, nadie, literal nadie. Yo entré al salón como si nada después de 1 semana y media que no fui, y en todo ese lapso pasaron muchísimas cosas de las cuales hasta el día de hoy no sé exactamente qué fue lo que pasó, porque yo ya no volví a tener contacto con nadie de esa escuela después de que me salí. Y
ya no, o sea, en realidad no supe al 100% qué fue lo que pasó durante ese tiempo que yo no estuve. Solo sé que a ella le mandaron a hablar a sus papás y pues hablaron con la escuela, con la dirección, no sé con quién, y ella pues siguió yendo a la escuela normal. O sea, no había pruebas al 100% de que ella estuviera haciendo ese tipo de cosas. Entonces pues prácticamente no podían darle pie a más. Y si ella se iba a defender, o si ella llegó a decir algo como de que yo no fui, yo esto y el otro, o sea, no podían pelear con ella ni poder tener, o sea, tratar de sacarle la verdad, porque pues iba a ser ella contra el maestro o ella contra la dirección. Y si no tenían pruebas y si yo no iba tampoco a la escuela, pues de ninguna u otra manera podían llegar a la verdad. Solo sé que cuando yo regresé, todo el salón me hizo la ley de hielo, nadie me hablaba. Y otra de las cosas que también me pasó fue que, como nadie me hablaba, antes de que yo dejara de ir a la escuela, una maestra, y me acuerdo tanto que fue la maestra de español, hasta el día de hoy nunca la voy a poder olvidar, esa maestra, nos pidió los cuadernos en general a todo el salón para ella revisarlos, todos los trabajos, y que tuviéramos todos los sellos. Dependiendo cuántos sellos tenías, ella te calificaba y te ponía tu calificación. Entonces, antes de irme, yo dejé mi cuaderno con ella para que me revisara todo. Y como falté toda una semana y media, cuando regresé, pues ya les habían entregado todos los cuadernos a los demás. Y pues como yo no había ido, yo fui con ella y le pregunté y le dije, maestra, disculpe, es que mi cuaderno lo dejé hace tanto tiempo y así. Y la maestra volteó y me dice, ¿y quién eres? O sea, como que le dijera mi nombre. Y yo, pues soy Leslie. Pues mira, yo no tengo nada. Me dijo, yo no tengo nada, yo todos se los di a la jefa de grupo, ahí arréglate con ella. Y así como, ok. No dije nada. Fui con la jefa de grupo, que era mi amiga. Fui con ella y le pregunté, le dije, oye, ¿no tienes mi cuaderno de español? Es que la maestra me dijo que te los habías quedado tú. No, yo no tengo nada, yo di todos los cuadernos, y si no estabas, pues ni modo. Y yo como, ¿cómo que no tienes mi cuaderno? La maestra me acaba de decir que tú lo tienes, o sea, que te los dio a ti y tú debes de tenerlo, porque si yo no vine, pues tú debiste haberlo guardado. No, yo no tengo nada, yo no me quedé con ningún cuaderno. Así. Y yo fui con la maestra otra vez y le dije, es que la jefa de grupo me dice que no lo tiene, maestra. Y me dice, ¿y ese es problema mío? Me dice, ese no es problema mío. Yo revisé los cuadernos, entregué los cuadernos y punto. Me dice, esa responsabilidad ya no es mía. Ok. Pero yo estoy 100% segura que esa maestra tuvo algo que ver, o ella supo todo lo que había pasado. Y ella también me estaba tratando súper mal. Entonces yo no supe qué hacer. Mi calificación quedó en 0. ¿Por qué? Porque mi cuaderno no estaba. Nunca supieron dónde quedó mi cuaderno, nunca me lo regresaron. Tuve que volver a comprar otro cuaderno y pedirle a alguien que me prestara su cuaderno para poder hacer todos los trabajos. Pero me topé con pared porque nadie me hablaba, en serio, de verdad, nadie me hablaba. Yo les pedía algo y era como si no existiera, como si nunca hubiera estado en el salón, como si no llevaba ya casi 6 meses ahí con ellos. Nada, o sea, de verdad, absolutamente nadie me hablaba. Unas compañeras tan lindas y bondadosas se apiadaron de mí, que hasta el día de hoy igual las recuerdo con mucho cariño, porque aunque después de eso, como les digo, yo no volví a entablar conversación con nadie que estuvo conmigo en ese salón. Nunca más volví a hablar con nadie. Pero a ellas las recuerdo con mucho cariño porque fueron las únicas personas que me creyeron y fueron las únicas personas que me dieron su apoyo y que estuvieron ahí conmigo cuando todo ese proceso pasó. Gracias a que mi cuaderno de español desapareció, una de ellas se acercó conmigo y me dijo, yo te presto los apuntes para que tú puedas tener todo para cuando al final del mes nos vuelvan a pedir todos los trabajos, tú los tengas. Yo comencé a llevarme con ellas, a platicar mucho con ellas, y ellas me contaron algo que yo no sabía, obviamente,
Y es que ellos me dijeron, perdón, me dijeron, antes de que ella se juntara con ustedes, era amiga de nosotras. Dice, nosotras la conocemos de la secundaria. Ella estuvo con nosotros en la secundaria en el mismo salón. Y pues por casualidades de la vida nos tocó estar en el mismo salón también en la prepa. Y como nos conocíamos, pues seguimos siendo amigas y nos juntamos las tres porque pues íbamos entrando, nos daba miedo, guara, lo normal de la preparatoria. Y me dice, nosotros te creemos lo que tú dijiste de que ella te robó dinero porque justo por esa razón fue que nosotros le dejamos de hablar, porque nos dimos cuenta que ella nos robó dinero a nosotras. Me dice, pero no quisimos decir nada porque no queríamos tener algún problema en la escuela con ella por eso. Dice, pero no es la primera vez que lo hace. Dice, porque desde la secundaria ya lo hacía. O sea, ella tenía un problema que venía desde mucho antes de entrar a la preparatoria. Y lo vino y pues ellas se dieron cuenta cuando estaba en la prepa y pues dejaron de hablarle. Ella comenzó a juntarse con nosotros y nos comenzó a faltar dinero a nosotros. Hasta que pasó lo que pasó, o sea que yo lo dije o lo hablé porque yo físicamente me di cuenta y fue ahí donde detonó. O sea, después de eso ella jamás volvió a robar, bueno, hasta donde yo sé, porque les digo, bueno, ahorita les voy a contar por qué, pero a partir de ahí, o sea, pasaron muchas cosas que era eso, que el salón entero no me hablaba. No supe exactamente qué fue lo que pasó. Ellas tampoco me contaron exactamente qué fue lo que pasó. Como que ellas vieron todo el panorama fuera de, no se quisieron meter, solo veían y escuchaban las cosas como habían pasado, pero no quisieron hacer ningún comentario al respecto. Y eso fue lo que ellas me contaron a mí. Me dijeron, ¿sabes qué? O sea, nosotros te creemos y pues queremos ser amigas tuyas porque sabemos todo lo que está pasando, sabemos que el salón entero nadie te quiere y nadie te habla. Pues se nos hace mal plan y así. Yo todo esto se lo conté también a mis amigas que estaban en otro grupo cada vez que íbamos a los ensayos de danza, que las veía. Y ellas me decían lo mismo, así como que tú no hagas caso, no te metas, ya no digas nada, trata mejor de llevarte la fiesta en paz. Si tienes ahora esas amigas en tu salón, mejor júntate nada más con ellas y ya no hables con nadie más. Le digo, pues es que no hablo con nadie más porque nadie más me habla, o sea, no tengo ninguna otra amistad. Y ellas se acercaron a mí porque tuvieron el mismo problema, pero no se acercaron a mí por querer hablarme, sino porque a ellas también les pasó lo mismo. Entonces fue como que un shock completamente el de repente estar tan bien y llevarme tan bien con todas, a luego de repente que nadie en el salón me quisiera hablar ni nadie se quisiera juntar conmigo. También llegó un punto en el que como yo faltaba mucho, hacíamos trabajos en equipos y nadie quería estar conmigo en el equipo porque me decían, es que luego si a la hora de la presentación tú faltas, vamos a tener un problema nosotros y de nada sirve todo el trabajo que hacemos. Nadie quería hacer equipo conmigo. Yo terminaba haciendo los trabajos sola porque nadie quería hacer equipo conmigo. Entonces así estuve, yo creo que como unos 2 meses más o menos, hasta que se acercaban los exámenes finales. Los exámenes finales eran 2 semanas de exámenes que solamente ibas a presentar el examen de la materia, terminabas el examen y te podías ir a tu casa. No teníamos clases y ya después de los exámenes llegaban las vacaciones. Dije al principio, mi preparatoria era de paga, pero al mismo tiempo era pública, entonces cada mensualidad, yo tenía varias mensualidades atrasadas y varios pagos acumulados de algunos libros y del maldito uniforme de invierno, que de verdad es que nunca lo tuve porque hasta eso, o sea, te lo ponían en la factura, pero cuando yo iba a pedirlo nunca tenían las tallas y las tallas que tenían no me quedaban y tenían que mandarlo a pedir y llegaban como 5 nada más y se acababan así. Entonces era como, nunca lo tuve y al final de cuentas tenía que pagarlo. Entonces me acuerdo que yo debía como, no estoy segura la verdad, me mentiría si les digo una cantidad porque honestamente no me acuerdo, pero yo debía varias mensualidades y debía el uniforme y debía un libro y un boleto para un show que habían dado en la escuela. Entonces al momento de cuando tú vas a hacer tus exámenes finales se supone que tienes que tener liquidado tu cuenta, o sea, no debes de tener nada de adeudos.
Aquí el problema era que yo tenía adeudos y aparte tenía muchas faltas porque casi no iba a la escuela. Entonces no aparecía en las listas. Yo de mis 2 semanas de exámenes fui solamente una y fue la segunda. O sea, pasó toda una semana de exámenes y luego fui hasta la siguiente semana de exámenes. Yo le dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué, pa? No puedo ir a la escuela. Le dije, o sea, no puedo ir después de una semana de exámenes, no puedo ir. Me van a preguntar o me van a decir algo y luego ¿qué va a pasar con los otros exámenes? O sea, yo estaba tan preocupada por eso, pero a mi papá le valió. A mi papá no le importó y él me mandó a la escuela. Así como estuviera, como las cosas estaban, él me mandó a la escuela. Mi papá era amigo, según él, era amigo del director, porque mis papás en ese entonces tenían un negocio de hacer uniformes como tipo de secretaria, o de trajes sastres para las personas que trabajaban en la oficina. Y en ese entonces mis papás les hicieron algunos de los trajes a las personas que trabajaban en la oficina de la dirección. Entonces, como el director era el que aprobaba todos los precios de si se gastaba en eso o no, mi papá tuvo mucho contacto con el director. Pero la verdad es que el director era una persona súper mal plan. Él no mezclaba ese tipo de cosas, o sea, no mezclaba como que era mi papá y, sí, ves que lo conozco y así, vamos a darle el chance a la muchacha porque es conocido de tal persona. O sea, no, él conoce a mi papá y él sabía de los uniformes, sí, pero yo era una alumna y tenía que pasar igual como todos los demás alumnos, o sea, no hacía preferencias de nada. Y digo que era mala onda por su carácter y por su forma de hablar, que era muy déspota y muy grosero. Pero él seguía las reglas y las normas como debe de ser. En fin, fui a la escuela, llego al salón, me siento y no era mi salón de clases, nos daban los exámenes en otro salón. Busqué mi salón donde me tocaba y ya fui al salón, y cuando yo entro todos se me quedan viendo y hasta se sorprenden porque yo tenía como una semana sin ir a la escuela donde ya habían ellos hecho exámenes, yo no había hecho ninguno. Entonces yo llegué al salón y todos se me quedaban viendo así como que wow, o sea, todavía se atrevió a venir después de que no vino toda una semana. Yo entré al salón, me senté y entró la maestra y comenzó a dar los exámenes. Le mencionó por nombre, los mencionó por nombre y cada uno se levantaba por su examen y se levantaba por su examen. Nunca mencionó mi nombre y yo me quedé esperando. Nunca mencionó mi nombre y ella dijo, ¿a quién no le entregué? Y yo levanto la mano y me dice, a ver, ven. Voy y me dice, ¿cuál es tu nombre? No, pues tal. Y checa la lista y ve que mi nombre está en rojo, tachado, y me dice, ¿sabes qué? Necesitas ir a la dirección para poder revisarlo. Y yo, sí, está bien. Y ya, me salgo, me voy a la dirección y hablo primero con una secretaria. Le digo, es que saben que no me entregaron mi examen, no me dejan hacer mis exámenes, no sé qué va a proceder, no sé qué va a pasar, tengo que irme, me quedo, o ¿qué pasó? Entonces la secretaria también súper grosera y déspota, a ver, ¿cómo te llamas? Y mija, es que debes. Dice, ¿cómo quieres venir a presentar exámenes si debes dinero? Y que no sé qué. Y, o sea, me empezó a hablar así. Y yo, toda asustada. Y, o sea, era una niña, tenía 13 años. No sabía ni qué rollo con las cosas. No tenía la mente tan maduramente en ese momento. Y era una persona súper tímida que muy apenas si me salían palabras de la boca. Entonces la maestra, la secretaria me empezó a atacar, como a preguntarme, ¿y tu papá por qué no venía a pagar? Y esto y el otro iba, y yo, ¿puedo hacer una llamada? Y me prestaron el teléfono para hablarle a mi papá. Yo le marco a mi papá y le digo, pa, ¿sabes qué? No me dejan presentar los exámenes porque me dicen que hay un adeudo, y aparte pues tengo una semana que no vine, y así, y así, y así. Y mi papá me dijo, pide hablar con el director y dile que yo soy tal persona, que soy este y esto, y que soy lo de los uniformes, y que él me debe de conocer, que te dé chance, y guara. Y yo, ¿a poco voy a hacer eso? Entonces ya le dije, bueno, ok, déjame lo checo, ahorita te marco. Y ya
colgué el teléfono y le digo a la secretaria que sí me da permiso de entrar a hablar con el director. Ay, mija, ahorita el director está bien ocupado, ¿qué vas a hablar con él? Dile a tu papá que venga a pagar. O sea, sí, súper mal plan, no me querían dejar hablar con el director. Ya, pasó un rato y yo estaba así, o sea, que no sabía ni qué hacer, se me estaban saliendo las lágrimas porque eso me daba miedo hablar con la gente y me daba como un ataque de nervios, me ponía demasiado nerviosa hasta el punto de querer llorar, tenía los ojos llenos ya casi de lágrimas y estaba temblando, me temblaba muchísimo el cuerpo. Y no sabía qué hacer ni qué decir, y mi papá no quería venir a la escuela por mí, entonces tuve que estar esperando ahí hasta que me resolvieran. Y sí, efectivamente me dejaron pasar a hablar con el director. Y el director ya me dijo, no, pues a ver, siéntate, a ver, mija, ¿qué pasó? Dime, porque ando apurado, basta eso. Ando apurado, ando ocupado, a ver, dime, rápido. No, es que pues tengo que presentar mis exámenes, pero no me dejaron. O sea, yo les empecé a decir, le digo, oye, mi papá es tal persona y me dijo que hablar con usted. Ay, a tu papá yo ni lo conozco. Me dije, yo no sé, no sé quién es. No sé quién es, yo no lo conozco. Y mira, si no has presentado los exámenes, pues ni modo, o sea, ya ni modo, ya se te pasaron, ya no los vas a poder presentar. Y me está diciendo la secretaria que debes un dinero y pues hay que pagarlo, mija. ¿Cómo piensas presentar exámenes si no lo pagas? Que no sé qué. Y yo, toda ahí sentada en la silla y con las lágrimas saliéndome ya porque ya no sabía ni qué hacer. Y yo me acuerdo que le dije al director, es que director, pues a mi papá me dijo que hablara con usted y que usted iba a hacer algo. Ay, ¿qué voy a hacer yo? Me decía, ¿qué voy a hacer yo? Tú, dice, ¿por qué no viniste? Tú, la responsable de los exámenes y de la escuela, ¿quién es? Usted. Me dice, entonces usted tuvo que haber venido y yo, ya no me regaño más, ya por favor, te lo pido. Si ya después estuve con mi papá y con la secretaria, ahora usted. Entonces, no pudieron hacer nada. Me salí de la escuela y me fui a una esquina a llorar. Yo soy muy sentimental, siempre he sido muy llorona. Entonces lloré hasta más no poder ese día. Ahí en la esquina, sola, sin que nadie viniera a ayudarme, lloré y lloré y lloré. Lloré por coraje, lloré por todo lo que había pasado porque no tenía mucho tiempo, o sea, todos los eventos trágicos fueron muy seguidos, todo lo que había pasado con esta muchacha y luego que el salón no me hablaba, y luego que mi cuaderno de español no aparecía, pasó una semana y yo no pude ir a la escuela, y luego que los exámenes y que no me dejaban presentarlos, luego el director y la secretaria me dijeron muchas cosas y todo pasó como en un mismo lapso de tiempo muy cortito, casi todo seguido, que no me dejaron ni respirar. Y yo no supe cómo reaccionar más que llorando. Ahí fue mi punto de quiebre. Casi, no me tiré al suelo. O sea, sería muy exagerado decir que me tiré al suelo, pero sí me acuerdo que fue en una esquina de la misma escuela, del edificio de la escuela, y era como una bardita hasta aquí y tenía una reja para arriba. Entonces yo me acuerdo que puse mis manos así y me agaché así a llorar hasta que ya sentía que ya no salían lágrimas de mi cuerpo. Me crucé la calle porque justo enfrente pasaba el transporte público para ir a mi casa, y hasta que ya por fin salió todo de mi cuerpo, estuve como unos 15 minutos yo creo ahí llorando. Me crucé la calle, me limpié las lágrimas, me subí al transporte público, llegué a mi casa y le reclamé a mi papá. Recuerdo haberle reclamado y haberle dicho, es que te dije que yo no podía ir a la escuela porque no había pagado, porque no había ido a la primera semana a los exámenes, y luego llegué y el director me dijo esto y la secretaria me dijo esto y así. Le empecé a aventar a mi papá un chorro de cosas y a decirle, porque yo estaba súper enojada de que él, o sea, por su culpa, me había ido o sea, me había pasado lo que me había pasado en la escuela y me habían tratado de la peor manera. Entonces, o sea, mi papá no lo hizo obviamente con esa mala intención, sino que él, pues en su mente era de que tienes que ir a la escuela porque ya faltaste una semana, y si son exámenes pues tienes que ir a presentar exámenes. Él nunca pensó que me iba a pasar lo que me pasó, ni que iban a portarse así conmigo. Entonces, después de ese día, yo no regresé a la escuela. Y hasta el día de hoy, 10 años después, no he puesto un pie adentro de esa escuela. He pasado por ahí obviamente porque cerca de la escuela hay un parque muy bonito, muy
emblemático de la ciudad. Y obviamente he pasado por ahí, la he visto por fuera y la veo y me acuerdo de los momentos bonitos, sí, pero de todo lo malo que pasé sigo todavía medio traumadita y no, de verdad no se lo deseo a nadie. Estaba muy niña, muy inocente, siempre he sido una persona muy inocente y muy fácil de engañar. Nunca le veo maldad a las cosas ni a la gente, entonces como que de ahí se agarraron para poder hacerme sentir muy mal. Pero no he vuelto, se los juro que no he vuelto a pisar la escuela, o sea, no he entrado. He pasado por afuera o por los alrededores, a los lugares que hay ahí cerca, pero a lo que es la escuela en sí en general, no he pasado. Y pasaron 2 años, me salgo, me doy de baja de esa escuela, pasan 2 años y mi papá encuentra otra preparatoria donde me inscribe. Y pasan los mejores 6 meses de toda mi vida. En serio, no tienen una idea el cambio completamente de 360 grados de una escuela a otra. Yo me di de baja en esa escuela, ya no volví a ir, no volví a hablar con nadie más de ahí, no tuve contacto con nadie más de ahí, bloqueé a todas las personas amigas y todo que tenía en Facebook de ese salón en general. Bloqueé a todos de mi Facebook, no volví a saber nada de nadie. Tiempo después, varios años después, las desbloqueé porque me puse a checar en mi Facebook a ver a quién tenía bloqueados y resultó que pues estaban ellas ahí. Y yo dije, ay, o sea, ya pasaron muchos años, ya fueron 5 o 6 años después y ya las fui eliminando. O sea, quité el que las tuviera bloqueadas, pero aún así no hablé con ellas, no tuve interacción con nadie. Pero sí... o sea, yo me desaparecí completamente del mapa después de eso, como para sanarme a mí misma, puede ser, de que ya no quería tener nada que ver con esa gente, no volví a hablar con nadie de ahí y se acabó. Por el video del día de hoy, creo que ese story time estuvo como algunas partes se entendían y otras no, pero es que como tiene muchísimo tiempo que pasó, hay unas cosas que no me acuerdo al 100%, entonces, pero todo lo demás que les dije sí fue verdad y sí pasó, solo que algunos pedazos de la historia no los tengo al 100% en mi memoria porque no estuve presente, pero... lo único que les puedo decir, o no sé si esto les dejo algún mensaje, algún tip, alguna moraleja, no tengo la menor idea, solamente les estoy contando como con una experiencia que yo viví en esa época de mi adolescencia, que no se la deseo a nadie de verdad y muchísimo menos en esa época, porque el ser adolescente ya de por sí es una etapa muy difícil. Y todavía pasar por esas circunstancias se vuelve aún más difícil. De verdad no le deseo a nadie que sea tratado de mala manera, ni que te hagan la ley del hielo tus compañeros en el salón, ni estar siempre estar incómoda porque no hablas con nadie o nadie te habla, o si dices algo te abuchan o te tiran de loca. Entonces siempre traten de estar bien con sus compañeros, de llevarse bien con ellos. Obviamente al decir esto no es que les dejen pasar todo, pues porque sí también hay que poner límites, no puedes dejar que la gente te trate mal solo porque no quieres problemas, pero sí traten de siempre ser fieles a ustedes mismos y no llevar chismes, no traer chismes, no decir nada malo acerca de nadie si no es necesario. Y no meterse en problemas, no buscarse problemas. Ustedes concéntrense en la escuela y disfruten, porque cuando uno está más grande se arrepiente de no haber hecho muchas cosas en la escuela o de haberla pasado mal por una pequeña situación. Ahorita yo lo veo ya de esa manera porque ya estoy más grande, o sea, ya crucé toda esa etapa, ya mi vida, ahorita ya voy para la adultez, más para allá del matrimonio e hijos, ya todo eso quedó en el pasado. Pero en ese momento sí, o sea, no sabes, estás súper confundido. Un día quieres una cosa y otro día quieres otra. Tus compañeros, también tengo varias anécdotas de la secundaria, de cosas que me pasaron en la secundaria, que no sabes ni qué rollo. O sea, te dejas llevar y te dejas ir por todo lo que te dicen las demás personas y al final de cuentas nada de eso te va a servir para tu futuro.
pero en ese momento pues no sabes ni qué hacer. Entonces pues lo único que les puedo decir es que tengan cuidado con quien se junten y si le roban dinero siempre acúsenlos, porque también eso es malo. Eso es algo, es un problema psicológico que ella ya traía de tiempo atrás, y pues nos dimos cuenta, o sea, me tocó vivirlo a mí con ella. Y ni modo, ya pasó, ya ahorita ella se casó, ella tiene su vida, tiene sus hijos, hasta donde yo vi, hasta donde yo sé de su vida. Creo que se casó, no tiene hijos, creo que se casó, y hasta ahí pues ya avanzó en su vida, ya de seguro ni se acuerda de todo eso que pasó, y yo solo se lo estoy contando, todo lo que me pasó. No piense que estoy traumada con ese tema, porque muchos años ya, y yo ya viví, ya crucé, ya todo bien, perdone. Pero bueno, yo creo que aquí terminamos este story time, porque ya no tengo nada más que contarles. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido un rato. Me gustaría que me comentaran o que pusieran aquí abajito cualquier duda, cualquier tip, cualquier comentario, todo lo que ustedes quieran me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, porque para eso están. No se olviden de suscribirse si les gusta mi contenido, o ir a ver los demás videos, o también pueden darle mínimo un like de que sí les gustó el video. Les voy a dejar mis redes sociales por alguna parte de la pantalla, no sé si por aquí, no sé si por aquí, no sé si por aquí, no sé por dónde, pero pues por ahí van a estar. Me voy a esperar un minuto para... Yo creo que ya debí de haberles puesto todos. Si quieren ver más contenido mío, pueden ir a seguirme a Instagram, pueden irme a seguir a TikTok, que es ahí donde subo más cosas. Pero sí, por el momento, discúlpenme la enfermedad. Por el momento eso es todo. Espero que estén bien, que se la hayan pasado bien, y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Los quiero, bye.